La democracia es el destino de la humanidad futura. La libertad, su indestructible arma. La perfección posible, el fin donde se dirige. Benito Juárez. De múltiples rostros, se posiciona en áreas diversas, tanto en costas, llanuras, selvas y montañas. Con fisuras y fortalezas, ya sea en poblados o en las grandes ciudades, rige bajo los principios comunes de la equidad, libertad y tolerancia. Es el sistema con mayor consenso en el orden político global. Desde hace décadas, está presente en la República Mexicana mediante el ejercicio del voto para la elección de sus gobernantes. En este transcurso, México debió superar una dictadura bajo la imagen del presidente Porfirio Díaz y procesos fraudulentos que quedan registrados en los años de 1988, 2006 y 2012. No se trata de un sistema perfecto, pero sí perfectible, en renovación constante con sus particularidades en cada nación donde está de manera legal por decisión popular. La inclusión forma parte de sus principios ecuánimes. Cada ciudadano o ciudadano importa en la toma de decisiones. Con su voto, cada uno y cada una le da un sentido a la democracia. Pero no siempre ha sido así. En México, la democracia ha sufrido fisuras y un manejo equívoco del sufragio que terminó por generar un consenso de desconfianza entre la ciudadanía. A los colores de la bandera nacional. Al verde de la esperanza, al rojo del esfuerzo y la sangre de quienes han entregado su alma por un ideal, al blanco de la inclusión, tolerancia y legado por la paz, terminó por sumarse la sombra del fraude electoral. Actualmente, la democracia basada en la participación ciudadana ha debido adaptarse a procesos complejos para despejar la nube de la desconfianza. Luego de tantas décadas de corrupción sistemática, se diseñaron múltiples esquemas y procesos para blindar el voto ciudadano. ¿Cómo es que el sistema electoral en México terminó por adaptar esquemas de seguridad que lo hacen único en el mundo? Es necesario dar pasos atrás en la historia, rememorar la visión de próceres como José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla. Es necesario mirar más atrás, cuando surgen los conceptos de democracia y ciudadanía. Esto nos lleva hasta la Grecia antigua, cuando al pueblo, por primera vez en la historia de la humanidad, se le otorga el poder para elegir a sus gobernantes. ¿Qué hay detrás del voto? Es un tema en sí mismo. Democracia, si nos remitimos a sus orígenes de la palabra, es pues el gobierno del demos de un pueblo, ¿no? Una configuración que Aristóteles denominaría, bueno, es una forma de gobierno donde gobiernan las mayorías. Hay consenso respecto al origen ateniense del término. A finales del siglo VI, en la ciudad de Atenas, tenía lugar una forma de gobierno que implicaba que las decisiones se tomaban en asamblea por parte de los ciudadanos. Pero obviamente cuando Aristóteles hablaba de esta forma particular de gobierno, pues es que estaba pensando en ciudades-estado. Pero los ciudadanos no eran ni los esclavos, ni los extranjeros, ni las mujeres. Eran los hombres habitantes de Atenas quienes tomaban las decisiones en conjunto y delegaban ciertas funciones a, digamos, quienes ocupaban esos puestos de manera rotativa. Pero obviamente son comunidades muy chiquitas. Nadie hacía carrera como político, sino que cualquiera tenía la misma posibilidad de ocupar ese puesto en algún momento determinado para ejercer ciertas funciones que no se podían decidir en asamblea. En un libro que se llama La democracia y sus críticos dice incluso que esa visión de democracia es una democracia directa, es decir, todos los que forman parte de este pueblo, de los ciudadanos, pueden votar, ¿no? O sea, van a una asamblea, van al ágora y votan, ¿no? Entonces es un modelo de democracia directa. Para que el voto pueda ser 100% efectivo, es necesaria la presencia y participación de las ciudadanas y los ciudadanos, por libre decisión y sin impedimento alguno para hacerlo. Esta es la vuelta de hoja que también nos remite al pasado,
pues no a cualquier individuo se le consideraba como ciudadana o ciudadano. El origen es el mismo en la ciudad de Atenas. Insistimos en que no todos eran ciudadanos. Bueno, también nos podríamos remontar a la antigüedad, decir que la ciudadanía era parte de una categoría romana, ¿no? O sea, el que era ciudadano era el que tenía los derechos y pertenecía a la comunidad romana. Una noción mucho más cercana a la actual la tenemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. Y en esa Revolución Francesa, ¿qué es lo que pasa? Se hace la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un cambio entre lo que se vivía antes, las monarquías absolutas, y este nuevo régimen que se empieza a configurar, ¿no? En las monarquías uno no es ciudadano, uno es súbdito, uno pertenece al monarca y uno obedece al monarca, ¿no? No existe este reino o esta idea de yo tengo libertad, yo quiero pensar o expresar, eso no pasa. Esa es quizá una noción que nos haría sentido hoy día, en el cual se establece que los individuos se convierten en ciudadanos, adquieren derechos, también obligaciones, pero ya no son súbditos. Ahora nosotros tenemos esta herencia en el caso occidental, ¿no? O sea, y es por eso, por estas ideas que son muy de Europa. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, algunos países de Europa ya contaban con una forma de gobierno que incluía una especie de parlamento o de legislativo que acotaba el poder del monarca. Digamos que ese es uno de los principios determinantes para la concepción moderna que tenemos de democracia. Llegan a Estados Unidos y son justificación o son parte de todo lo que va a justificar después la independencia de Estados Unidos. Hay otros referentes como Estados Unidos de América, a la que solemos concebir como la democracia más consolidada a partir del modelo de una república representativa, ¿no? En la cual había división de poderes, el legislativo por supuesto, también el judicial, que se acotaban unos a otros. El ideal de la democracia arriba a los puertos americanos, como San Juan de Ulúa en Veracruz o el Callao en Lima con la estafeta de la prohibición. Llegan aquí textos como el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y sus textos, ¿no? Y hablan ahí, por ejemplo, de la división de poderes, del contrato social, Rousseau hablando del contrato social y por qué es que el Estado no nos gobierna, sino que hay un contrato, hay un convenio ahí, o Montesquieu hablando de que debe de haber división de poder. Por supuesto que se trata de un orden cultural y tecnológico sin los alcances de la modernidad. Lo que ahora se manifiesta como una concepción que podemos discutirla en un café o consultarla en la red del Internet, llegó a mantenerse como un secreto a voces entre la gente letrada de América. No había esta difusión masiva de libros, no es como se podían meter a Internet, no existía, y no podían ir a ninguna librería a comprarlos, ¿no? Entonces no era tan fácil acceder a estos materiales. Llegan primero con los jesuitas. Ese es uno de los argumentos para después expulsar a los jesuitas en nuestro país, ¿no? Llegan a partir de misioneros o de las órdenes jesuitas principalmente. Y entonces pues se pasan así de mano en mano, ¿no? Son libros que no se pueden leer, no son de consulta pública, gratuita. La historia llega hasta nuestros días de una manera renovada, insólita, a través de los recintos que han logrado rescatar los testimonios procedentes de diversas fuentes para mostrarnos que nuestro paso por el mundo no ha sido en vano. ¿Qué hay detrás del voto? Esta es la estampa que nos regala el Museo del Objeto de la Ciudad de México, donde aparece el testimonio imborrable del fraude electoral. Y es la colección más grande de propaganda política que existe en el país. Son cerca de 30,000 objetos donde está documentada toda la historia de la política y de los comicios electorales que ha habido pues, más o menos desde 1910 hasta la fecha. Esta gran cantidad de objetos está catalogada, inventariada y nos
ha parecido pertinente en los últimos procesos electorales que hemos vivido en México hacer una lectura de esta colección y mostrarla a la gente para sumarnos desde el modo en la cultura democrática de México. De acuerdo a la actual directora del Museo del Modo, la virtud de la exposición que apreciamos en pantalla radica en su testimonio fidedigno de un proceso histórico gestado durante décadas. Lo que quisimos hacer es mostrar cronológicamente cómo han sido cada una de las elecciones para presidente que hemos tenido desde 1910 hasta la que vamos a tener en este año, mostrando quiénes fueron los contendientes, de qué partidos, y todo esto hecho a través de los objetos. Entonces, lo que los visitantes podrán encontrar en este recorrido cronológico es objetos de campaña que han usado en los últimos comicios electorales cada uno de los contendientes, y de esta manera pueden ir viendo cómo ha sido el desarrollo no solo de los objetos mismos en relación a su diseño, a los materiales que se usaban, a los mensajes que han dicho a través de estos materiales, sino también cómo ha sido la historia política de nuestro país. Si bien el Museo del Modo de la Ciudad de México documenta de manera excepcional la huella democrática de los procesos electorales del siglo XX hasta la fecha, este invaluable acervo no accede a etapas anteriores. ¿En qué momento podemos nosotros rastrear estas ideas democráticas? O sea, hay que revisar, por ejemplo, desde los documentos fundacionales del Estado mexicano moderno, y ahí los sentimientos de la nación, ahí que hay debate, ¿no? O sea, los sentimientos de la nación y todo esto ya hablan acerca de debe de haber democracia. Esta nación experimenta un paso decisivo cuando trasciende de una colonia dependiente de la monarquía de España a un proyecto de identidad política que sufrirá reveses en diferentes etapas y de índole diversa. Ya que se firma la independencia, hay debate, ¿no? O sea, no es como que se firma la independencia y ya vamos a hacer democracia. Si nosotros revisamos las constituciones del siglo XIX en México, pues hay constituciones, el primer imperio mexicano, o sea, nuestra primera forma de gobierno es más bien monárquica, ¿no? O sea, retomando las ideas de la monarquía española, de las monarquías europeas aquí en México, ¿no? Nuestro primer imperio con Agustín de Iturbide I. Que en la Constitución de 1857 ya estaba contemplado el derecho al voto popular, ¿no? Es decir, había una noción ya de ello. No obstante, hubo algunas regresiones en los años siguientes. Y ya después empieza el debate de, pues, ¿qué vamos a hacer democracia? ¿Pero qué tipo de democracia? ¿Quién va a votar? ¿Quién no va a votar? Pero bueno, salvo ese momento y el Segundo Imperio Mexicano, más bien la disputa era no tanto por si seríamos o no seríamos democracia, sino el tipo de organización administrativa que tendríamos, ¿no? De ahí derivan las constituciones más bien federalistas, la del 24, la del 57, esas son constituciones donde se establece el federalismo como principio administrativo, y pensaríamos más bien las 7 leyes y la Constitución de 1846, las bases orgánicas, me parece que es del 46, que más bien plantean una organización centralista. Durante el siglo XIX y luego de la independencia de Europa, México pasará por 2 periodos monárquicos para terminar de caer en una dictadura hasta la Revolución de 1910. Salvo esos 2 momentos del Imperio Mexicano, de los 2 imperios mexicanos, se establece en las siguientes constituciones que más bien vamos a hacer democracia, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues no todo el mundo votaba, que existían ciertos requisitos, saber leer y escribir, y cuestiones que limitaban mucho que la ciudadanía participara, ¿no? Entonces era una democracia restringida. Y otro gran referente histórico sería la Constitución del 17, de 1917,
en la que ya se contemplaba la idea del sufragio universal. En el debate de vamos a hacer una nueva constitución, ya ahí queda claro que todos aquellos que tenemos los derechos de ciudadanía vamos a poder votar y ser votados, aunque bueno, esto ya después lo van a especificar más. Los textos feministas eran solo hombres, ¿no? O sea, solo los que tenían derechos de ciudadanía, hombres, podían votar y ser votados. Tal y como lo refieren los especialistas, la democracia participativa mediante el voto ciudadano va avanzando en logros, pero aun cuando ya es un derecho constitucional el ejercicio del sufragio electoral, se suman nuevos fenómenos sociales e irregularidades. Entre estas, queda un gran pendiente: el voto de la mujer. Como se fue construyendo, ¿no? Y ahí ya nos podremos ir hasta la segunda mitad del siglo XX y pensar en el movimiento estudiantil de 1968, en los movimientos urbanos y rurales que derivaron incluso en la clandestinidad en la década de los 70, o en la presencia y la organización de la sociedad civil luego del sismo del 85. Uno de los núcleos que a mí en lo personal me parece más importante, en especial en estos comicios, es el que tiene que ver con los derechos de las mujeres dentro de la política. Hasta 1953 tuvimos el voto de la mujer en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, insisto, establecer una fecha que haya sido determinante para el voto ciudadano en democracia sería conflictivo. Obviamente también está mostrado cuando se otorgó el voto a las mujeres en los diferentes estados donde se fue aprobando el voto, hasta que por fin en 1953 se hizo ya federal, y en 1955 pues fue la primera votación federal donde las mujeres pudieron votar. En México, la democracia basada en el voto ciudadano para la elección de sus gobernantes ha tenido que someterse a un proceso progresivo para ganarse la confianza ciudadana. El factor determinante es la intervención de los sistemas gobernantes en la designación del presidente electo, tal como sucedió sexenio tras sexenio, décadas atrás, es decir, el fraude electoral. Y esa fue la evolución. Fundamentalmente la evolución tuvo que ver con el hecho de que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales. Que forman parte de nuestra historia contemporánea, ¿no? Como un ejemplo está lo que algunos consideran fue un fraude en 1988, ¿no? Pero de lo que sí tenemos la noción es de la caída del sistema a la hora de contar los votos, y ello derivó, pues sí, en concesiones del régimen, porque además había un interés, ¿no? de establecer un tratado de libre comercio, y a partir de ello pues se crea lo que en su momento conocimos como el Instituto Federal Electoral. El INE se crea a raíz de una crisis en el sistema político en el cual el gobierno controlaba los procesos electorales, y a través de pues, toda una serie de movimientos ciudadanos se exigió que ya el gobierno no controlara los procesos electorales y que se crearan organismos autónomos que se fueron ciudadanizando de a poco, y de esa manera pues fue que se creó el Instituto Federal Electoral en 1991. El sistema electoral en México es complejo e involucra diferentes fases que ameritan comprenderlas, una por una, para dimensionar su integridad. Todas las voces se suman en una sola. Democracia. Todas las voluntades nos llevan a un destino. Ciudadanía. ¿Qué hay detrás del voto?